mi nombre es Gabriel Rosado y el día de hoy te voy a explicar la clasificación de la materia. Sin embargo, me parece oportuno explicarte primero el significado de la materia. Si tú buscas en Google la palabra materia, te saldrá el significado que es el que te tengo puesto yo aquí, que es el significado o la definición más sencilla que pueda haber. Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y que tiene masa. La materia muchas veces la asociamos con cosas químicas, como por ejemplo electrones, protones o a lo mejor alguna sustancia química por ahí. Bien, sin embargo, muchas veces perdemos la noción de que la materia está en nuestro entorno, es decir, está en nuestra vida cotidiana. La materia incluye todo lo que podemos ver y tocar, como el agua, los árboles, la tierra, la arena, los plásticos, la sangre, la orina, pero también incluye cosas que no podemos ver ni tocar, como por ejemplo el aire o el gas con el que cocinan en tu casa. En resumen, la materia es todo aquello que nos rodea y que está en nuestro entorno o en nuestra vida cotidiana. No solamente son cosas químicas. Sin embargo, me parece pertinente que tú tengas o sepas la definición que te mostré hace un rato para tu asignatura de química. Ahora bien, yo creo que ya es pertinente que veamos la clasificación de la materia. La materia se divide en dos grandes grupos. Por un lado están las sustancias puras y por el otro lado se encuentran las mezclas. Empecemos explicando las sustancias puras. Este tipo de materia se caracteriza por tener unas propiedades y una composición química bien definidas. Tomemos al agua como ejemplo. El agua es una sustancia pura ya que conserva propiedades distintivas y homogéneas que se mantienen, no importa si estamos aquí en México, en China, en Portugal, en Argentina o en cualquier parte del mundo. Esas características pueden ser que el agua es incolora, inolora, insabora o insípida, ebulle a 100 grados centígrados si estamos a nivel del mar, su fórmula química es H2O, etc. Estas características se mantienen, repito, no importa el lugar en donde estemos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el aire? El aire no es considerada una sustancia química o una sustancia pura. ¿Por qué? Porque el aire varía dependiendo de dónde se encuentre. No es el mismo aire que tenemos aquí en México que por ejemplo en China. Dicen que en China el aire está muy contaminado. Bueno, la proporción que hay a lo mejor de algún contaminante o de polvo o de agua va a variar dependiendo de dónde estemos. Hay lugares donde el aire es muy húmedo y hay lugares donde el aire es muy seco. A esto se refiere que el cambio de composición que puede tener cierta materia hace que sea, repito, uniforme, como en el caso del agua, es una sustancia pura, o pueda variar como en el ejemplo del aire. Ahora bien, las sustancias también se van a dividir en dos grandes grupos. Por un lado están los elementos químicos y por otro lado están los compuestos químicos. Voy a empezar con los elementos. Un elemento químico es el tipo de sustancia química pura más simple que hay. Es decir, no la podemos descomponer en otras. Todos los elementos químicos están distribuidos en la tabla periódica. Por lo tanto, si en algún ejercicio que te pongan en la escuela o en algún examen te piden identificar si es o no es alguna sustancia un elemento químico, bastará con que vayas a la tabla periódica y lo ubiques o no lo ubiques, dependiendo del caso. Si lo ubicas, entonces sí será un elemento, y si no aparece en la tabla periódica, entonces no es un elemento químico. Pasemos ahora a los compuestos químicos. Como su nombre lo indica, un compuesto químico está compuesto de dos o más elementos químicos. Es decir, yo hace un rato te expliqué que los elementos eran el tipo de sustancia más simple que había. Pues si estos elementos yo los junto mediante un enlace químico, voy a obtener compuestos químicos. Este tipo de sustancia sí se puede descomponer entonces en elementos. Tomemos por ejemplo al agua. El agua tiene como fórmula química H2O. Tú sabes que eso significa que tiene dos hidrógenos y un oxígeno. Entonces podemos descomponer a la molécula de agua en sus elementos constituyentes, hidrógeno por un lado y oxígeno por otro lado. Una vez que quedó claro el tema de sustancias químicas puras, vámonos del otro lado
de la clasificación de la materia. Vamos a empezar con las mezclas. Una mezcla se da cuando combinamos dos o más sustancias puras, es decir, de las que acabamos de dar hace un momento. Cuando tú las combinas, en este caso tenemos una mezcla. Ahora bien, una de las características de la mezcla es que las propiedades o características de lo que estás juntando, las dos o tres sustancias que estás juntando, van a mantener sus características o sus propiedades originales. Y la composición de la mezcla no es uniforme, es decir, puede variar de muestra en muestra. Por ejemplo, este es el caso de la limonada. Yo hago una limonada muy rica, pero a mí me queda dulce. Y mi hermanita hace la misma limonada, pero a ella le queda un poco aguada. ¿Qué significa? Que al yo combinar el jugo de limón, el agua y el azúcar, a mí me quedó una composición diferente que a ella. Por lo tanto, la materia que yo creé que sería la limonada no tiene la misma composición química que la que creó mi hermanita. Por lo tanto, a pesar de ser limonada, ambas no tienen las mismas características. En resumen, en una mezcla todo dependerá de cuánta sustancia tú estés combinando con otra y por ende su composición no será constante. Las mezclas pueden ser de dos tipos, dependiendo de si puedes distinguir o no a los componentes de la mezcla. Por ejemplo, están las mezclas heterogéneas, que son aquellas en donde nosotros vamos a poder distinguir a simple vista lo que se está combinando. En otras palabras, una vez que ya hiciste tu mezcla, si tú eres capaz de distinguir a las sustancias originales, entonces es heterogénea. El ejemplo más clásico es el de agua con aceite. Por otro lado, están las mezclas homogéneas. Estas mezclas tienen la característica de que vas a poder, cuando tú las combines, no vas a poder apreciar la diferencia entre una sustancia y otra. Las mezclas homogéneas, o también llamadas soluciones químicas, se caracterizan por presentar uniformidad en todos los puntos de la mezcla. Es decir, tú no vas a poder ser capaz de distinguir entre una sustancia y la otra una vez que las combinaste. Por ejemplo, tenemos el caso del agua con el limón o el jugo de limón para hacer limonada. En este caso, una vez que tú los mezclas, no eres capaz de distinguir cuál es el limón o el jugo de limón y cuál es el agua. Ya para finalizar, déjame mostrarte 4 ejemplos de mezclas. En este caso, 2 van a ser homogéneas y 2 heterogéneas. Las de la izquierda, en este caso, son gelatina y un té preparado que se llama aquí en México como Nestí. Estas mezclas serían homogéneas, es decir, si tú pruebas un bocado de la gelatina, vas a ver completamente igual, ya sea al principio o al final del plato. Lo mismo pasaría con el Nestí. Si tú tomas un poquito de Nestí al principio o tomas al final, vas a ver a lo mismo, es decir, las características son iguales. Lo mismo ocurre con el color. Si tú ves el color de la gelatina, completamente es rojito y no puedes apreciar a la grenetina del agua, y en el caso del Nestí no puedes apreciar la diferencia que hay entre el agua y a lo mejor los polvitos que le echaron del concentrado de Nestí. Ahora bien, si hablamos de los que están a la derecha, las imágenes nos están mostrando una ensalada de verduras y una bolsa de canicas. Aquí claramente podemos identificar en la ensalada, por ejemplo, al tomate, a la cebolla o a las plantitas que hay por ahí, como por ejemplo lechuga. Y en las canicas podemos distinguir los diferentes colores y los diferentes tamaños que hay en la mezcla. Por lo tanto, estas dos serían ejemplos de mezcla heterogénea.